¿Te has preguntado por qué hay cosas que te duelen, aunque nadie más las vea? ¿Por qué hay momentos en los que todo parece estar bien, pero dentro de ti algo se siente incompleto, incómodo, incluso roto? Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a entender hoy puede cambiar completamente la forma en la que ves tu vida, tus heridas y tu futuro. Porque no, el dolor no llega para destruirte. Llega para señalarte algo. Algo que no has querido ver. Algo que no has querido sanar. Pero antes de seguir, si este tipo de contenido te ayuda a ver la vida con más claridad, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no venimos a entretenerte, venimos a despertarte. Ahora sí. Todo lo que te duele es exactamente lo que tienes que sanar. Y no es una frase bonita de Instagram, es una ley silenciosa que opera en tu vida todos los días. Te lo explico sencillo. Imagínate que tienes una herida en el brazo y alguien la toca. Te va a doler. No porque la persona sea mala, sino porque la herida sigue abierta. Ahora llévalo a la vida real. Alguien te ignora y te duele más de lo normal. Alguien te critica y te arde todo el día. Alguien se va y sientes que se te cae el mundo. ¿De verdad crees que el problema es esa persona? ¿O será que tocó algo que ya estaba roto desde antes? Aquí es donde la mayoría se equivoca. Vivimos culpando afuera, lo que en realidad está adentro. Es que la gente es culera. Es que nadie valora. Es que siempre me pasa lo mismo. Pero la pregunta incómoda es otra. ¿Por qué siempre te pasa lo mismo? Te cuento una pequeña fábula. Había un hombre que cada día cruzaba un bosque y siempre se quejaba de que todos los árboles lo lastimaban con sus ramas. Un sabio lo observó y le dijo: los árboles no se mueven, tú eres el que pasa por el mismo camino, sin aprender a esquivarlos. Eso es la vida. No es que el mundo te ataque. Es que hay patrones dentro de ti que te llevan a los mismos golpes. Y mientras no sanes eso, vas a seguir culpando árboles por heridas que ya traías abiertas. Porque el dolor no es el enemigo. Es el mensaje. El problema es que nadie nos enseñó a leerlo. Y así, crecemos evitando lo que duele, ignorándolo, distrayéndonos. Pero lo que evitas no desaparece. Se acumula. Se transforma. Y tarde o temprano se repite. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque lo que no sanas, lo repites. No porque quieras sufrir, sino porque tu mente funciona por patrones. Te da miedo que te abandonen, y sin darte cuenta eliges personas que no saben quedarse. Te cuesta sentirte suficiente, y terminas buscando validación en lugares donde nunca te la van a dar. Te hirieron una vez, y ahora reaccionas como si todas las personas fueran esa misma herida. No es mala suerte. Es inconsciente. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate a alguien que creció sintiéndose ignorado en su casa. Papás ocupados, poco afecto, pocas palabras. Esa persona crece con una sensación interna de no soy importante. Ahora llega a una relación. Y si su pareja tarda en contestar, si no le da atención constante, no solo le molesta, le duele. Le activa algo mucho más profundo. No está reaccionando a un mensaje sin contestar. Está reaccionando a años de sentirse invisible. ¿Te das cuenta? El presente solo aprieta el botón. Pero el dolor viene del pasado. Y aquí viene algo fuerte. La mayoría de las personas no quiere sanar. Quiere evitar sentir. Quiere distraerse. Quiere llenar el vacío con ruido. Con redes sociales, con fiesta, con relaciones pasajeras, con validación externa. Pero eso es como ponerle cinta a una fuga de agua. Tarde o temprano, va a reventar. Porque lo que te duele no se calma con distracciones. Se sana con atención. Se sana cuando te atreves a quedarte contigo mismo. Sin huir. Sin anestesiarte. Sin justificar todo. Te cuento otra pequeña historia. Había un perro que tenía una espina clavada en la pata. Cada vez que caminaba, cojeaba y le dolía. Pero en lugar de detenerse a quitársela,
Decidía correr más rápido para no pensar en el dolor. El resultado: la espina se enterraba más. Y el dolor crecía. Así vivimos muchos. Corriendo. Distrayéndonos. Llenando agendas, llenando la mente, llenando el tiempo. Pero nunca quitando la espina. Y la vida, tarde o temprano, te obliga a detenerte. Con una crisis. Con una ruptura. Con ansiedad. Con ese vacío que ya no puedes ignorar. Porque hay dolores que no vienen a destruirte. Vienen a obligarte a mirarte. Y aunque no lo creas, ese es el inicio de tu verdadera transformación. Pero aquí es donde muchos se pierden. Porque cuando el dolor aparece, lo primero que queremos hacer es huir. Evitarlo. Taparlo. Silenciarlo. Y tiene sentido, nadie quiere sentirse mal. Nadie quiere sentarse con esa incomodidad en el pecho, con esos pensamientos que no paran, con esa sensación de vacío que no sabes ni cómo explicar. Pero lo que no entiendes es esto. El dolor que evitas se convierte en tu cárcel. Porque todo lo que no enfrentas, te controla. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si te da miedo el rechazo, empiezas a evitar situaciones donde podrías ser rechazado. No hablas. No te expresas. No intentas. Y al final, no es que el rechazo te haya limitado. Es que el miedo a sentirlo, te encerró. Eso pasa con todo. Con el abandono. Con la traición. Con la inseguridad. Con el sentirte insuficiente. No es el evento lo que te marca. Es lo que haces con ese dolor después. Te cuento una fábula muy simple. Había un joven que le tenía miedo a la oscuridad. Cada noche, evitaba apagar la luz. Dormía con focos encendidos, con ruido, con distracciones. Un día, un anciano le dijo: no le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a lo que crees que hay dentro de ella. El joven, con miedo, decidió una noche apagar todo. Y al principio, sintió ansiedad, su mente empezó a imaginar cosas, su cuerpo se tensó. Pero conforme pasaron los minutos, se dio cuenta de algo. No había nada. Solo su mente, proyectando. Así es tu dolor. Muchas veces no es el dolor en sí. Es todo lo que tu mente construyó alrededor de él. El significado. La historia. El esto siempre me pasa. El yo no valgo. El nadie se queda. Y mientras no cuestiones esa historia, vas a seguir reaccionando como si fuera verdad. Aquí es donde empieza la sanación real. No cuando dejas de sentir, sino cuando empiezas a observar lo que sientes sin identificarte completamente con eso. Cuando entiendes que lo que te duele no eres tú. Es una herida. Y las heridas no se ignoran. Se atienden. Se limpian. Se entienden. Porque si no, aunque cambien las personas, los lugares, las circunstancias, el dolor va a encontrar la forma de repetirse. Y aquí viene una de las verdades más incómodas, pero más liberadoras que vas a escuchar. Nadie viene a salvarte. No tus amigos. No tu pareja. No el dinero. No el éxito. Porque el problema no está afuera. Está en lo que cargas dentro. Y sí, al inicio duele aceptar esto. Porque es más fácil pensar que alguien más tiene la culpa. Que alguien más debería cambiar. Que alguien más debería darte lo que sientes que te falta. Pero mientras sigas esperando eso, vas a vivir en dependencia emocional. Esperando que alguien llegue a llenarte. Cuando ni siquiera tú sabes cómo hacerlo. Te lo explico con algo bien cotidiano. Hay personas que entran a una relación pensando: ahora sí voy a ser feliz. Y al inicio, todo es intenso, bonito, emocionante. Pero pasa el tiempo. Y esa misma persona empieza a sentir inseguridad, celos, miedo a perder al otro. ¿Por qué? Porque la relación no vino a crear el vacío. Vino a mostrarlo. Te cuento otra pequeña historia.
Había un hombre que tenía un vaso roto. Pero él no lo sabía. Entonces cada vez que lo llenaba de agua, el vaso se vaciaba poco a poco. Y él culpaba al agua. Es que esta agua no sirve, se desaparece. Probó con otra agua. Y otra. Y otra. Pero todas fallaban. Hasta que un día alguien le dijo: el problema no es lo que le echas al vaso, es el vaso. Eso somos muchos. Queremos llenar nuestra vida con personas, logros, dinero, experiencias. Pero si el vaso está roto, nada se queda. Nada es suficiente. Nada dura. Y ahí es donde el dolor vuelve. Una y otra vez. Hasta que entiendes que no necesitas cambiar lo que te rodea. Necesitas trabajar en lo que eres. Porque sanar no es volverte perfecto. Es volverte consciente. Es dejar de reaccionar en automático. Es darte cuenta de por qué te duele lo que te duele. Y poco a poco, dejar de cargar con eso como si fuera tu identidad. Porque no eres tu ansiedad. No eres tu miedo. No eres tu pasado. Pero mientras no lo sanes, vas a seguir viviendo como si lo fueras. Ahora, hay algo que casi nadie te dice sobre sanar. Sanar no es sentirte bien todo el tiempo. Sanar, muchas veces se siente peor antes de sentirse mejor. Porque sanar implica abrir lo que llevas años evitando. Es como cuando limpias una herida profunda. Al principio arde. Molesta. Incomoda. Pero es necesario, porque si no la limpias, se infecta. Así pasa contigo. Cuando empiezas a mirarte de verdad, salen emociones que no sabías ni que tenías guardadas. Enojo. Tristeza. Culpa. Miedo. Y mucha gente, en ese punto, se detiene. Dice: esto no está funcionando, me siento peor. Y regresa a lo de siempre. A distraerse, a huir, a anestesiarse. Pero no. No es que estés empeorando. Es que por fin estás viendo. Te doy un ejemplo muy claro. Imagínate que tienes un cuarto lleno de cosas tiradas por años. Basura, recuerdos, objetos viejos. Mientras no lo limpies, puedes fingir que no pasa nada. Pero el día que decides ordenar, tienes que sacar todo. Y en ese momento, el cuarto se ve peor que antes. Más desordenado. Más caótico. Pero no porque empeoró, sino porque por primera vez estás enfrentando todo lo que había. Así es el proceso interno. Al inicio, es incómodo, pero necesario. Te cuento una fábula corta. Había una persona que tenía una casa llena de humo. Para no verlo, decidió cerrar los ojos. Y durante un tiempo funcionó. No veía el humo. Pero el humo seguía ahí. Hasta que un día, no pudo respirar. Y tuvo que abrir los ojos. Aunque ardieran. Porque ver, era la única forma de salir. Así es contigo. Puedes evitar lo que sientes. Pero no puedes escapar de las consecuencias. Porque el dolor ignorado se convierte en ansiedad. En irritabilidad. En vacío. En patrones que no entiendes. Por eso sanar no es opcional. Es inevitable. La única diferencia es: ¿lo haces consciente? ¿O esperas a que la vida te obligue? Ahora viene una pregunta clave. ¿Cómo se sana realmente? Porque suena bonito decir sana, trabaja en ti, mírate. Pero nadie te explica cómo hacerlo en la vida real. Así que vamos a bajarlo a tierra. Sanar empieza con algo muy simple, pero muy incómodo. Dejar de huir de lo que sientes. No necesitas técnicas complicadas al inicio. Necesitas honestidad. Por ejemplo, si te sientes insuficiente, en lugar de distraerte, pregúntate: ¿desde cuándo me siento así? ¿Quién me hizo sentir así por primera vez? ¿En qué momento se activa más? No para culpar, sino para entender. Porque lo que no entiendes, lo repites. Otro ejemplo. Si alguien te hace enojar demasiado,
No te quedes solo en esa persona me hizo enojar. Ve más profundo. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se sintió atacada? ¿Mi ego? ¿Mi inseguridad? ¿Mi miedo? Eso es empezar a sanar. No reaccionar en automático, sino observar. Te cuento una pequeña historia. Había un hombre que cada vez que alguien lo empujaba, respondía con violencia. Un día, un sabio le preguntó: ¿por qué reaccionas así? El hombre dijo: porque me empujan. El sabio sonrió y le dijo: no, reaccionas así porque estás lleno de enojo. El empujón solo lo revela. Así funciona todo. La vida no crea tus emociones. Las expone. Por eso hay personas que pasan por lo mismo. Y reaccionan completamente distinto. Porque no todos cargan lo mismo dentro. Aquí viene otro punto importante. Sanar no es solo pensar. También es sentir. No basta con entender tu historia. Tienes que permitirte sentir lo que no sentiste en su momento. Si te dolió, acéptalo. Si te lastimaron, reconócelo. Si te sentiste solo, abrázalo. Porque muchas veces el problema no es lo que pasó. Es que nunca te diste permiso de procesarlo. Y lo guardaste. Y lo guardado no desaparece. Se queda. Esperando ser visto. Y cuando por fin lo miras, aunque duela, empieza a liberarse. Ahí empieza el cambio real. Pero aquí hay algo que tienes que entender si de verdad quieres avanzar. Sanar no es lineal. No es un camino donde un día ya estás bien y nunca vuelves a sentir nada. No. Sanar es un proceso donde a veces sientes que avanzas y otras veces sientes que retrocedes. Días donde te sientes en paz. Y otros donde todo vuelve a doler. Y eso no significa que no estés progresando. Significa que estás profundizando. Te doy un ejemplo muy claro. Imagínate que estás limpiando un lago sucio. Al inicio limpias la superficie. Y parece que todo está bien. Pero cuando empiezas a mover el fondo, sale más suciedad. Y podrías pensar: estoy empeorando esto. Pero no. Esa suciedad siempre estuvo ahí. Solo que ahora la estás sacando. Así funciona tu mente. Así funciona tu corazón. Por eso hay momentos donde vuelves a sentir lo mismo que ya habías superado. Una inseguridad. Un miedo. Un recuerdo. Pero ahora ya no lo vives igual. Ahora lo observas. Ahora lo entiendes. Ahora no te domina como antes. Eso es sanar. Te cuento una fábula sencilla. Había un hombre que quería escalar una montaña. Al inicio subió rápido, emocionado, con energía. Pero llegó un punto donde el camino se volvió más difícil, más empinado, más cansado. Y pensó en rendirse. Entonces vio hacia abajo. Y se dio cuenta de todo lo que ya había subido. Y entendió algo. No era que el camino se había vuelto peor. Es que estaba más cerca de la cima. Así es contigo. Cuando el proceso se vuelve más intenso, no es porque estés fallando. Es porque estás llegando más profundo. Y aquí viene algo importante. No te desesperes contigo. No te exijas sanar rápido. No conviertas el proceso en otra presión. Porque sanar no es una meta. Es una relación contigo mismo. Una relación donde poco a poco te conoces. Te entiendes. Y dejas de tratarte como tu peor enemigo. Porque durante mucho tiempo has sido muy duro contigo. Muy crítico. Muy exigente. Y parte de sanar es empezar a cambiar eso. Es empezar a hablarte distinto. A tratarte distinto. A verte distinto. Porque no puedes sanar si sigues lastimándote tú mismo todos los días. Y aquí entramos a algo todavía más profundo. Muchas de las cosas que te duelen hoy no empezaron contigo. Vienen de mucho antes. De tu familia. De tu entorno.
De lo que viste, lo que aprendiste, lo que te faltó. Patrones que se repiten sin que nadie los cuestione. Heridas que pasan de generación en generación. Como si fueran normales. Te doy un ejemplo sencillo. Un padre que no sabe expresar amor. Cría a un hijo que siente que tiene que ganarse el cariño. Ese hijo crece. Y en sus relaciones busca validación constante. Se esfuerza de más. Tolera menos de lo que merece. Y cuando no recibe lo que espera, le duele más de lo normal. No porque la situación sea extrema, sino porque toca una herida antigua. Ahora imagina eso multiplicado por años. Por generaciones. Y aquí viene lo fuerte. No es tu culpa haber aprendido eso. Pero sí es tu responsabilidad sanarlo. Porque si no lo haces, lo vas a repetir. Con tu pareja. Con tus amigos. Con tus hijos. Contigo mismo. Te cuento una fábula corta. Había una familia donde todos caminaban encorvados. Nadie sabía por qué. Simplemente era lo normal. Un día, uno de ellos decidió enderezarse. Al inicio dolía. Se sentía raro. Incluso los demás lo criticaban. ¿Por qué caminas así? Pero con el tiempo, ese cambio no solo lo liberó a él, sino que mostró a los demás que había otra forma de vivir. Eso es sanar. No solo te cambias a ti, rompes cadenas. Y aunque no lo veas así, eso es algo poderoso. Porque cada vez que eliges trabajar en ti, estás cambiando tu historia. Estás dejando de actuar en automático. Estás dejando de repetir lo que nunca cuestionaste. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es una de las decisiones más valientes que puedes tomar. Porque sanar no es cómodo, pero sí es liberador. Y una vez que empiezas a verlo, ya no puedes volver a ignorarlo. Y hay algo más que necesitas entender. El dolor también tiene una función. No está ahí solo para incomodarte. Está ahí para protegerte. Aunque suene extraño. Te lo explico. Muchas de tus reacciones, de tus miedos, de tus inseguridades, se crearon en algún momento para cuidarte. Para evitar que volvieras a sentir algo que te lastimó. Por ejemplo, si alguna vez te rompieron el corazón, es probable que ahora te cueste confiar. Que dudes. Que pongas barreras. Que te alejes antes de que te lastimen. Y eso, en su momento, fue una forma de protegerte. El problema es cuando esa protección se vuelve una prisión. Porque ya no te deja vivir. Ya no te deja abrirte. Ya no te deja conectar de verdad. Te cuento una fábula muy simple. Había un niño que un día se quemó con el fuego. Y aprendió que el fuego dolía. Entonces decidió nunca volver a acercarse. Creció. Y evitaba cualquier tipo de calor. No cocinaba. No se calentaba en invierno. No encendía nada. Y aunque evitó el dolor, también se perdió de todo lo que el fuego podía darle. Así funciona tu mente. Prefiere protegerte. Aunque eso signifique limitarte. Por eso sanar no es eliminar el dolor. Es actualizarlo. Es entender que ya no eres la misma persona de antes. Que ya no estás en la misma situación. Que ahora tienes más herramientas. Más conciencia. Más capacidad. Pero si sigues reaccionando desde tu versión pasada, vas a vivir como si todavía estuvieras en ese momento. Y no lo estás. Ya no eres ese niño. Ya no estás en ese lugar. Pero tu mente sigue actuando como si sí. Por eso el trabajo no es pelear contra lo que sientes. Es entenderlo. Es decir, ok, esto me duele, pero ¿de dónde viene realmente? Y cuando haces eso, dejas de ver tu dolor como un enemigo. Y empiezas a verlo como una señal. Una señal que no te limita. Te guía. Ahora viene un punto que puede incomodar, pero también puede liberarte mucho. No todo lo que sientes es verdad. Se siente real, sí.
Se siente intenso, también. Pero eso no significa que sea cierto. Porque tus emociones muchas veces están basadas en interpretaciones. No en la realidad completa. Te doy un ejemplo muy común. Alguien no te contesta un mensaje. Y tu mente empieza. Seguro ya no le importo. Ya se aburrió de mí. Siempre me pasa lo mismo. Pero en realidad, esa persona puede estar ocupada, cansada o simplemente desconectada. El problema no es lo que pasó. Es lo que tú interpretaste. Y esa interpretación viene de tus heridas, de tus experiencias pasadas, de lo que crees sobre ti. Te cuento una fábula corta. Había una persona que caminaba de noche y vio una sombra en el suelo. Pensó que era una serpiente. Y se llenó de miedo. Se paralizó. Sufrió. Hasta que alguien prendió una luz. Y se dio cuenta que solo era una cuerda. La serpiente nunca existió. Pero el miedo sí fue real. Así funciona tu mente. Crea historias. Y tú reaccionas como si fueran verdad. Por eso es tan importante cuestionarte. No todo lo que piensas es cierto. No todo lo que sientes define la realidad. A veces solo refleja una herida activa. Y aquí viene algo clave. Cuando no cuestionas lo que sientes, te conviertes en esclavo de tus emociones. Pero cuando empiezas a observarlas, a ponerlas en duda, a analizarlas con calma, recuperas control. No para reprimir lo que sientes, sino para entenderlo. Porque no se trata de dejar de sentir. Se trata de no dejar que todo lo que sientes te controle. Ahí es donde empieza la libertad emocional. Cuando entiendes que puedes sentir, sin perderte en eso. Que puedes experimentar dolor, sin convertirlo en tu identidad. Y eso cambia todo. Ahora, hay algo que marca una diferencia enorme en tu proceso. La forma en la que te hablas a ti mismo. Porque no solo es lo que te pasó. Es como lo interpretas internamente todos los días. Muchos cargan heridas. Y encima de eso, se castigan. Se dicen cosas como: estoy mal. No debería sentirme así. Soy débil. ¿Por qué no puedo superar esto? Y sin darse cuenta, se convierten en su propio enemigo. Te voy a decir algo directo. No puedes sanar un dolor si te sigues atacando por sentirlo. Es como querer curar una herida mientras la estás rascando todo el tiempo. No funciona. Te cuento una fábula muy simple. Había una persona que tenía una planta marchita. Y en lugar de regarla, la insultaba. ¿Por qué estás así? Deberías estar mejor. Eres una mala planta. ¿Crees que eso la iba a ayudar? Claro que no. Lo que necesitaba era cuidado, no juicio. Así eres tú. No necesitas más presión. No necesitas más exigencia. Necesitas comprensión. Necesitas paciencia. Necesitas aprender a acompañarte. Porque muchas veces, no fue solo lo que viviste lo que te dañó. Fue que tuviste que vivirlo solo. Sin alguien que te explicara. Sin alguien que te sostuviera. Sin alguien que te dijera: está bien sentir eso. Y ahora te toca a ti. Convertirte en esa persona. Hablarte distinto. Tratarte distinto. Porque sanar también es eso. Dejar de abandonarte. Dejar de ignorarte. Dejar de exigirte ser alguien que no eres en este momento. Y empezar a construir una relación contigo. Más honesta. Más consciente. Más humana. Porque al final, no se trata de convertirte en alguien perfecto. Se trata de dejar de pelear contigo mismo. Y aquí hay algo que casi nadie quiere aceptar. Sanar implica soltar. Soltar personas. Soltar versiones de ti. Soltar expectativas. Soltar historias que te has contado por años. Y eso duele. Porque aunque algo te lastime,
Si ya es conocido, te da seguridad. Te aferras. Aunque te haga daño. Te quedas. Aunque sabes que no es ahí. Te cuento algo muy real. Hay personas que prefieren una relación donde sufren, antes que enfrentarse a la soledad. Porque la soledad les confronta cosas que no han querido ver. Entonces eligen quedarse. Aunque se pierdan a sí mismos. Eso no es amor. Es apego al dolor conocido. Te cuento una fábula corta. Había un hombre que tenía un zapato que le quedaba pequeño. Le apretaba. Le dolía. Le lastimaba el pie. Pero no lo cambiaba. Porque ya estaba acostumbrado. Un día alguien le dijo: ¿por qué no te compras unos nuevos? Y él respondió: porque estos ya los conozco. Así vivimos muchos. Aferrados a lo que duele. Solo porque es familiar. Pero sanar implica tomar decisiones incómodas. Decisiones que al inicio se sienten como pérdida. Pero en realidad son liberación. Porque no puedes sanar si sigues en el mismo entorno que te lastima. No puedes crecer si te aferras a lo que te limita. No puedes avanzar si no estás dispuesto a soltar lo que ya no es para ti. Y aquí viene algo importante. Soltar no siempre significa irte físicamente. A veces significa cambiar cómo te relacionas. Poner límites. Dejar de tolerar lo que antes sí. Dejar de reaccionar igual. Dejar de darte donde ya sabes que te duele. Eso también es soltar. Eso también es sanar. Porque sanar no solo es mirar hacia adentro. También es actuar diferente hacia afuera. Y ese es el punto donde muchos se quedan. Porque entender es fácil. Pero cambiar requiere valor. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Porque sanar no solo es entender tu pasado. Es empezar a construir un presente diferente. No sirve de mucho saber por qué te duele algo. Si sigues actuando igual. Si sigues eligiendo lo mismo. Si sigues reaccionando de la misma manera. Ahí no hay cambio. Solo hay conciencia, sin acción. Y la conciencia sin acción no transforma nada. Te doy un ejemplo claro. Sabes que te hace daño desvelarte viendo el celular. Pero lo sigues haciendo. Sabes que hay personas que te drenan. Pero sigues buscándolas. Sabes que necesitas moverte, hacer ejercicio, cuidarte. Pero lo pospones. Entonces no es que no sepas. Es que no estás actuando en base a lo que ya sabes. Y eso mantiene el ciclo. Te cuento una fábula sencilla. Había un hombre que sabía perfectamente el camino para salir de un laberinto. Lo había estudiado. Lo había analizado. Pero nunca caminaba. Se quedaba pensando. Planeando. Dudando. Y ahí se quedaba. Atrapado. No porque no supiera salir. Sino porque no avanzaba. Así estás muchas veces. Entiendes. Reflexionas. Te das cuenta. Pero no cambias. Y no porque no puedas. Sino porque cambiar implica incomodidad. Implica disciplina. Implica dejar de hacer lo que te gusta en el momento. Por algo que te conviene a largo plazo. Y eso, no siempre es fácil. Pero es necesario. Porque sanar también es elegirte. Elegirte cuando no tienes ganas. Elegirte cuando es incómodo. Elegirte cuando nadie te está viendo. Porque ahí es donde se construye el cambio real. No en lo que dices, sino en lo que haces todos los días. Y en este punto, ya no se trata solo de entender tu dolor. Se trata de hacer algo con él. Porque tu dolor puede convertirse en dos cosas. O en una excusa. O en una herramienta. Puedes usarlo para justificar por qué no avanzas. O para impulsarte a cambiar. Y aquí es donde se define todo. Hay personas que dicen: soy así por lo que viví. Y se quedan ahí. Repitiendo. Sufriendo. Sin moverse. Y hay otras que dicen: sí, esto me pasó,
pero no me voy a quedar ahí. Y empiezan a trabajar en sí mismas. A cambiar hábitos. A poner límites. A hacer cosas incómodas. Y poco a poco, su vida cambia. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque ya no lo gobierna. Te cuento una fábula corta. Había dos personas que cargaban una piedra pesada. A las dos les dolía. A las dos les incomodaba. Una se quejaba todo el tiempo. ¿Por qué me tocó esto? Esto es injusto. Y nunca soltó la piedra. La otra, aunque le dolía, decidió usarla. La empezó a levantar todos los días. Se hizo más fuerte. Más resistente. Más consciente. La piedra no desapareció. Pero dejó de ser una carga. Y se convirtió en entrenamiento. Así es tu dolor. No siempre puedes elegir lo que te pasó. Pero siempre puedes elegir qué haces con eso. Y aquí viene algo muy importante. No necesitas sanar todo para empezar a vivir mejor. No necesitas esperar a estar perfecto. Puedes empezar hoy. Con pequeñas decisiones. Con pequeños cambios. Con pequeños actos de conciencia. Porque el cambio real no viene de un momento épico. Viene de lo que haces constantemente. De lo que eliges cada día. De cómo te tratas. De cómo piensas. De cómo reaccionas. Y eso está en tus manos. Y si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que muchos nunca ven. El dolor no es el final. Es el inicio. El inicio de una versión más consciente de ti. Más fuerte. Más libre. Porque cuando dejas de huir de lo que sientes, empiezas a conocerte de verdad. Empiezas a entender por qué reaccionas como reaccionas. ¿Por qué eliges lo que eliges? ¿Por qué te afecta lo que te afecta? Y en ese momento, dejas de vivir en automático. Dejas de ser una reacción. Y empiezas a ser una decisión. Te voy a decir algo claro. Tu vida no cambia cuando todo afuera mejora. Cambia cuando tú dejas de ser el mismo de siempre. Cuando ya no te enganchas igual. Cuando ya no te hablas igual. Cuando ya no toleras lo mismo. Cuando empiezas a elegirte. Aunque incomode. Te cuento una última fábula. Había una oruga que tenía miedo de dejar su forma. Se sentía segura siendo lo que era. Pero también se sentía limitada. Un día, la vida la obligó a encerrarse. A pasar por un proceso incómodo. Oscuro. Desconocido. Y en ese proceso, pensó que se estaba destruyendo. Pero no. Se estaba transformando. Porque lo que parecía el final, era el inicio de algo nuevo. Así estás tú muchas veces. Sientes que te estás rompiendo. Pero en realidad, te estás reconstruyendo. Y sí. No es fácil. No es rápido. No es cómodo. Pero vale la pena. Porque del otro lado de todo eso, hay una versión de ti, que ya no vive desde la herida, sino desde la conciencia. Y esa versión, no depende del mundo para estar bien. Depende de sí misma. Y al final, todo se resume a esto. Todo lo que te duele. No llegó para arruinarte la vida. Llegó para enseñarte algo que no habías querido ver. Para obligarte a detenerte. Para sacarte del piloto automático. Para empujarte a crecer. Porque aunque no lo parezca, tu dolor tiene dirección. No es aleatorio. No es castigo. Es señal. Señal de lo que necesita tu atención. De lo que necesita tu cuidado. De lo que necesita tu conciencia. Y cuando empiezas a verlo así, dejas de pelear con lo que sientes. Y empiezas a trabajar con eso. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto? Empiezas a preguntarte, ¿qué me está mostrando esto? Y esa simple pregunta cambia todo. Porque te pone en control. Te hace responsable. Te hace consciente. Y desde ahí,
tu vida empieza a transformarse. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de verlo. Así que la próxima vez que algo te duela, no huyas. No lo tapes. No lo ignores. Obsérvalo. Escúchalo. Entiéndelo. Porque ahí, justo ahí, puede estar la clave de tu siguiente nivel. Si este video te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Gracias por llegar hasta aquí de verdad, y si algo de esto resonó contigo, compártelo. Y también me gustaría leerte qué parte te hizo más sentido. ¿Qué estás viviendo tú en este momento? Déjalo en los comentarios.